Perfecto. Bueno, chicos, entonces vamos a empezar con lo que es la capacitación de su proyecto para que puedan elaborar, ¿sí? Eh, he estado terminando con todas las consultoras registradas y les voy a enviar en el transcurso de la jornada todos los puntos, a todos, ya a todos. Les voy a enviar solamente una coordenada que ustedes la deben buscar y esa va a ser la obra de Tom, perdón, aquí, la obra de Tom. Ya, lo que tienen que hacer es puntualizar esta obra y en el río donde lo ven, donde se les va a dar esta coordenada, tienen que medir toda la característica de ese río. Sí, sacar un perfil, sí, sacar un perfil eh, del río, de la sección del río. Ya, por lo menos lo más relevante posible. Pueden utilizar ArcGIS si gustan, se puede. Pueden utilizar Google Earth, también se puede. Pero necesito que tengan una ideología, por lo menos de la sección del río. Necesito un corte en ese punto. Entonces, ustedes vayan proyectándolo. Y si por cierto motivo en algún momento les toca, tal vez esa obra está en Cochabamba y pueden ir a visitarlo, también. ¿No? Lo que vamos a hacer en la primera parte, sí, presten atención, eh, van a delimitar de esta manera el área, ¿sí? El área como lo están viendo, lo van a delimitar de esta manera, ¿sí? Yo tengo una clase, un tutorial grabada por mi persona, en el cual yo les voy a facilitar el link para que puedan tener esta delimitación, ¿sí? Como están bien, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo de esta delimitación? ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo de esta delimitación? Ya les voy a mostrar un ratito. Perdón, estoy un poco aún todavía con lo del resfrío. Ya, ya. Entonces, tenemos esto, lo que es la parte de la delimitación. Entonces, ¿qué van a calcular? Lo primero que vamos a calcular es el área, ¿sí? Necesito que puedan calcular primero el área, ¿sí? Segundo, van a calcular la longitud del río principal, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? En esta cuenca, donde se les va a asignar el punto van a delimitar su área, ¿sí? De la misma manera, utilizando ArcGIS, por si acaso. Ya, utilizando el ArcGIS, y van a colocar aquí la delimitación del área y la longitud del cauce del río principal. ¿Qué tienen que sacar de la longitud del cauce principal? ¿Sí? Uno es la longitud. Posterior a eso, van a tener que sacar la pendiente del río también, ¿no? Entonces, esa pendiente del río lo tienen que calcular. Ustedes se van a dar cuenta que con el tutorial que les voy a enviar, sí, que les voy a mandar el link, eh, es para que ustedes, sí, es para que ustedes lo puedan sacar esos tres componentes que necesitamos. ¿Por qué? Porque vamos a aplicar, quiero saber exactamente cuánto es el caudal aquí, en este punto de obra de esta cuenca. Como se estarán dando cuenta, ustedes están diciendo, eh,
pero sí eso es hidrología. Sí, evidentemente es hidrología. Determinar el caudal de crecida, incluso, así lo vamos a llamar. ¿Sí? Ese caudal de crecida tiene que estar aquí. Yo con el tutorial les voy a enseñar a hacer esto. Vamos a calcular el área, vamos a hacer con la longitud del río, vamos a poder calcular la pendiente del río. ¿Sí? Todo lo que se refiere al programa con ArcGIS, vamos a hacer con eso. ¿Ya? Pero para determinar el caudal de crecida del río, nosotros vamos a aplicar el famoso método. El famoso método caudal es igual a C por I por A. Ahora voy a colocar un color bonito. Ustedes todos conocen este método, es el método racional, ¿no? Entonces, caudal es igual a C por I por A. El área lo vamos a determinar del ArcGIS. La I, ustedes van a aplicar el método de intensidad para periodos de retorno, se llama, ¿no? Ya, y lo estoy explotando en clase para 2, 5, 10, 25, 50 y 100 años. Entonces, ustedes van a crear las famosas curvas IDF para esos periodos de retorno, donde el objetivo es calcular la intensidad. ¿Sí? ¿Cómo se calcula la intensidad? Ya, aquí va. Lo que ustedes necesitan es poder calcular un tiempo de recorrido, ¿no? ¿Cuál es ese tiempo de recorrido? Simplemente les estoy refrescando. Es que cuando llueve aquí, en toda esta área, la última gotita en el punto más lejano de la cuenca, ¿cuánto tiempo tarda en llegar a este punto? Se llama también tiempo de concentración, tal vez lo llaman. Algunas bibliografías lo llaman tiempo de recorrido, otros lo llaman tiempo de concentración, ¿no? Entonces, con el tiempo de concentración o el tiempo de recorrido, van a determinar con ese tiempo, ¿sí? Van a recién a entrar a determinar a través de las curvas IDF, van a determinar para qué periodo de retorno van a utilizar. Ahí sí les voy a evaluar. Ustedes como consultora, en hidrología, bueno, han puesto 2, 5, 10, 25, 10, eso ustedes saben, ¿no? Las curvas IDF igual hay que hacerlas. En función de esas curvas IDF, me voy a fijar bien en sus proyectos. Las curvas IDF que ustedes van a generar, entonces van a calcular lo que es la intensidad, ¿no? La intensidad. Y esa curvita es de lo que todo el mundo conoce, ¿no? Una curvita, aquí está la intensidad, ¿no? Y está el tiempo de concentración, y aquí está la intensidad. Y más o menos las curvitas, ¿no? Así para que se ubiquen, siempre tienen estas características. Para diferentes tiempos de retorno, pero yo lo estoy poniendo aquí cuáles van a utilizar para el proyecto. En este caso son 1, 2, 3, 4, 5, 6. Van a haber 6 líneas o curvas. Y una más, 6. Listo. Ustedes van a calcular el tiempo de concentración. Van a calcular el tiempo de concentración. ¿Sí? Ustedes van a calcular el tiempo de concentración, ¿sí? De la cuenca.
¿Para qué? Para que puedan calcular el tiempo de concentración. ¿Qué necesitan? Necesitan la longitud del río, necesitan la pendiente del río, ¿no? Tienen que aplicar esa fórmula. Y una vez que determinen ese tiempo de concentración, pues bueno, van a determinar. Ahora, ¿para qué periodo de retorno voy a utilizar? Para 2, 5, 10, 25, 50. Ahí es donde entra, ustedes van a investigar y se van a proyectar como en función a qué tipo de obra hidráulica estoy encarando la proyección para poder determinar, ¿no? Estos periodos de retorno. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer en la obra de toma? En la obra de toma, ustedes van a desarrollar lo que es un azud, ¿no? Un vertedero o azud van a desarrollar y a la vez van a desarrollar una obra de toma. Es decir, que tienen dos obras hidráulicas en ese punto de obra de toma que ustedes van a diseñar. Entonces, para poder diseñar la obra de toma y el azud, tengo que tener el criterio de poder determinar como consultora uno de los tiempos de retorno. ¿No ve? Y si ustedes eligen 25, ya, eligen 25. ¿Por qué están eligiendo 25? ¿Estará apto para el tipo de obra que están encarando? ¿No? ¿Será correcto aplicar un periodo de retorno de 25 años para diseño de una obra de toma y una SUD? ¿O será un de 2 años suficiente? Entonces, eso es lo que yo les voy a evaluar al momento de que ustedes se encaren en su proyecto. A ver, como consultora, cómo han investigado, cómo han averiguado. Eso es más, ¿cómo les puedo decir? Es una visualización técnica, ¿sí? Nos vamos a ir a lo técnico, también a lo práctico, ¿no? Claro, hacer este cálculo, bueno, eso van a hacer, sí o sí tienen que hacer y tienen que demostrar esto a través de unas curvas IDF que lo van a generar con un Excel. Pueden utilizar el método de Bumble o el método que ustedes prefieran, ¿sí? Tienen que estar ahí, pero les estoy pidiendo para estos periodos de retorno. Y una vez que calculen el tiempo de concentración o el tiempo de recorrido, eligen por decir, ya la de 100 años. La de 100 años es la última curvita, ¿no? Y a través con eso, boom, determinan la intensidad, ¿no? Entonces van a tener el área, van a calcular la intensidad que ustedes están requiriendo de estas curvas y tienen que determinar un coeficiente de escorrentía. ¿Cómo se determina? Bueno, en función a las características de la cuenca, ¿no? Pero también van a definir, como consultora, van a definir cuánto es ese coeficiente de escorrentía, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? No hay preguntas, ¿ok? Entonces, con eso, nosotros determinamos el caudal de crecida que yo les había explicado en la clase del día de hoy, creo que hemos tomado la madrugada, la clase de recuperación que habíamos postergado la clase del día jueves. Entonces, ese caudal de crecida es el que están determinando ustedes aquí, ¿sí? Están determinando ese caudal de crecida, ¿ya? Entonces, con ese caudal de crecida, entonces van a diseñar recién, van a diseñar lo que es el vertedero, ¿no? Que les he enseñado en una clase anterior, van a diseñar el vertedero, ¿no? Con todos los abacos y toda la situación, ¿ya? Pero aquí, por lo menos en esta parte, a ver, lo voy a anotar, que es muy importante. Aquí es netamente AGIS, ¿sí? En esta delimitación de esta área para obtener estos datos que nos interesan, les voy a pedir en el tutorial, les pido reportes. Y en cada reporte, ¿sí? En cada reporte tiene que tener su respaldo.
¿Me entienden? Por ejemplo, paso uno, ubicación del punto de obra de toma, las coordenadas asignadas por el auxiliar. Entonces, ustedes buscan esa obra de toma y ubican la ubicación que se les ha asignado y ya es un reporte. Puede ser un KML, lo pueden guardar en KML ya. Ya pueden identificar que ya han ubicado la obra de toma, ¿no? Entonces, utilizando el programa ArcGIS, el ArcGIS va a delimitar todo esto, ¿sí? Va a delimitar. Entonces, van a ir dándose cuenta que en el tutorial va a ir pasando uno por uno y tienen que ustedes eh, estar atentos a la indicación que les hago en el tutorial para que puedan presentar los mismos reportes, ¿sí? Para que puedan presentar los mismos reportes. Una vez que termine el ArcGIS, recién van a entrar a ustedes determinar con el Excel, van a hacer las curvas IDF, ¿sí? Ahora se preguntarán, simplemente ustedes aquí en esta parte pueden colocarle solamente una estación cercana, ¿no? Porque ustedes van a sacar datos del Cenami. Dependiendo del método que ustedes van a utilizar o que han aprendido en hidrología, cuál será el método que les ha enseñado el ingeniero que ha sido su docente. Entonces, simplemente suficiente es para una estación que esté la más cercana al área de estudio, ¿sí? Ahora, si hay dos o hay tres, entonces, ya saben, entonces aplican el método de las isoyetas, hacen la repartición de la cuenca, eso no, no los restringo. Si ustedes quieren hacerlo de tres, perfecto. ¿Quieren hacerlo de uno? Perfecto. No hay límite. Lo único que les voy a pedir es que esta estación de ustedes van a sacar los datos, que es del Cenami, entonces tiene que ser lo más cercana al área de estudio. Nada más. Pueden ser una, pueden ser dos, tres, cuatro, las que gusten. Obviamente, entre más estaciones, la afinación es más buena, ¿no? Más fina. Pero con una es suficiente, ¿sí? Para este tema que es un proyecto académico, ¿ya? Entonces, una vez que terminen sus curvas IDF, calculan el tiempo de concentración, aplican la formulita, determinan la intensidad, definen el coeficiente de escorrentía y ahí entran con el caudal de excedencia, ¿no? Excedencia. Con con este caudal van a diseñar lo que es el vertedero, ¿sí? Ese va a ser el caudal que van a diseñar el vertedero. Bien. Entonces, hago una pregunta, consulta hasta aquí. Ok, perfecto. No se preocupen, tal vez no están anotados en toda situación. En la guía de proyecto yo voy a especificar biencito esta parte. En el 1, en el paso 2, 3, 4. Y según el orden que les estoy presentando, van a ir presentando por carpetas, ordenadito, ¿no? 1, delimitación del área. 2, determinación de las curvas y de 3, cálculo de la intensidad a través del, ¿no? Entonces yo les voy dando una guía de proyecto donde ustedes van a ir desarrollando de esa manera y lo van a ir agrupando por partes, ¿sí? Por partes. Ya, una vez que hayan terminado de calcular el caudal de excedencia en ese punto, van a diseñar el vertedero. ¿Cómo van a diseñar el vertedero? Es un detalle más que me interesa y quiero compartir con ustedes. ¿Ya? Eh, Voy a dibujar con la pizarra virtual que tengo, con lápiz, así. Exacto. Ustedes van a determinar, por decir, la sección del río.
¿sí? Esta sección. Entonces, a ver, presten mucha atención, porque les va a servir para lo que es su proyecto. Lo estoy anotando, ¿sí? Antes, con rojito. Ustedes van a tener lo que es aquí la longitud del río, ¿sí? Aquí L del río, ¿no? Yo no sé cuánto. Ustedes, propio de características del punto de obra de toma, van a determinar este L, ¿ya? Lo que les voy a pedir es lo siguiente. El 40%, ¿sí? Así como lo estoy determinando, el 40% de L del río, ¿sí? Lo van a dejar para la obra de toma. Y el 60%, ¿sí? El 60% de L del río lo van a dejar para el azud, ¿sí? Azud o vertedero, tal vez lo llaman. No, ¿ok? ¿Me dejo entender? Entonces, ustedes van a determinar este caudal por el método racional. Van a determinar propio de cada uno es muy diferente. Nadie puede tener el mismo caudal, la misma área, la misma pendiente. No hay. Cada área es totalmente, sumamente indispuesto y diferente de cada uno de ustedes. Este L del río lo propio. Esta longitud ustedes la van a medir. Sí, van a medir. Y pueden aplicar aquí el método área pendiente para poder determinar y poder determinar cuánto es esta sección. ¿Ya? Se los dejo a ustedes para que puedan de la mejor manera poder visualizar esta sección del río. ¿Sí? ¿Cuánto es el caudal, la altura, toda esa situación? A ustedes, porque están haciendo un proyecto de medición. ¿Pueden utilizar ArcGIS? Pueden utilizar ArcGIS. ¿Pueden utilizar AutoCAD? Pueden utilizar AutoCAD. ¿No? ¿Pueden utilizar Google Earth? Pueden utilizar Google Earth. Pero necesito que en un planito, si les voy a pedir en un plano, me determinen esta longitud del río. ¿Dónde? El 40%, que es decir, esto, aquí, en este lado del río, se va a hacer el emplazamiento de la obra de toma. Y en el otro tramo, hasta aquí, va a ser lo que es el vertedero, ¿no? ¿Sí? ¿Cuánto es esa longitud? Bueno, 60%. Si tienen 10 metros, 6 metros para el vertedero y 4 metros para el 4 metros para el este, para la obra de toma. La obra de toma lo vamos a hacer en el segundo proyecto. Ahora vamos a hacer el vertedero. ¿Para qué sirve el vertedero? Ya lo han visto con el ingeniero. ¿Para qué? Porque la ventaja, desventaja, ¿no? Entonces, eso es muy importante. ¿Listo? Entonces, con esa situación, bueno, pues ahora lo único que me queda por enseñarles es un poquito visualizar lo que es eh, la parte del AutoCAD, porque van a presentar planos del vertedero.
necesito que me presenten planos del vertedero. Entonces, uno, el diseño del vertedero, utilizando los abacos y todo eso, lo van a hacer a mano en hojas de cálculo. Segundo, segundo, en base al diseño que ustedes han hecho a mano, van a preparar su propia plantilla Excel para diseño de vertederos, propio de cada consultor. ¿Sí? Propio de cada consultor. Una vez que tengan el Excel bien desarrolladito, recién van a entrar al dibujo, lo que es la parte de, eh, lo que es la parte de la realización de planos. Entonces, para que no se pierdan, yo les voy a orientar ahora cómo, a través del ejemplo que ya les he dado en la clase en la mañana, cómo se dibuja un vertedero y se proyecta. Y para finalizar este curso, les voy a enseñar a cómo llevarlo a una figura en 3D, ¿sí? Para que lo tengan en 3D y puedan tener las disposiciones y puedan traerlo una vista en planta, es decir, un perfil longitudinal del vertedero. Van a tener una característica especialmente de dimensionamiento del vertedero, porque esos son planos, y una vista isométrica, o 3D, como lo quieran llamar, ¿sí? Entonces, eh, me refrescaré un poco la garganta, porque aún todavía tengo algunas falencias. Dentro de unos 5 minutos, mientras voy a ir abriendo los programas, vamos a retomar lo que es el diseño del dibujo, de la realización de planos de vertedero. El cálculo ya lo hemos hecho, ya lo tenemos. Ahora vamos a realizar el dibujo, ¿ya? Entonces, de aquí a 5 minutos vamos a continuar. Bien, vamos a empezar. Estas son las coordenadas que ustedes deben tener, ¿sí? De esta manera. Deben tener para poder visualizar lo que es, no, el perfil, no, el vertedero. Entonces, lo que van a hacer es abrirse un bloc de notas, así como les estoy mostrando, y van a colocar, no, ¿cuántos puntos son? 2, 4, 6, 8, 10, 15 puntos, ¿no? Donde pues, en la primera coordenada colocarán 0,0,0, ¿no? En la segunda es 0. Perdón. La segunda 0,1, menos 0,0008, 0. Simplemente es copiar las coordenadas que tiene. 0,2, menos 0,028, 0. No, aquí 0,3, menos 0,060, 0. Y así, si ustedes están dando cuenta, estoy simplemente es copiar de ustedes lo que tienen en sus puntos y es definir en un formato punto, este, norte, z, ¿sí? Delimitado por coma. Anótense el formato y toda esa situación. Esto es lo más clásico y básico en AutoCAD. Estamos generando una nube de puntos. Sí, estoy generando una nube. Como yo lo tengo hechito, a ver, pues en un ratito les voy a mostrar en mi ejemplo, obviamente. Aquí está.
Ahora sí. Ahora sí, abren su Civil 3D. Ustedes como lo tienen. Lo que estamos haciendo es poder dibujar el vertedero que ustedes tienen, que han diseñado. Aplicando la ecuación de forma y toda esa situación, tienen que hallar también el punto de tangencia. Eso ya saben también, ¿no? Ya lo han visto en su segundo examen. Y entonces ese punto de tangencia lo tienen que calcular también. Ya les había dicho en la clase de esta mañana. Entonces estos son los puntos de un vertedero. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a ir a puntos, crear, voy a importar esos puntos, lo que es el dibujo. Yo lo guardo con un... Hay que definir el formato, es este. Fíjense bien, este es el formato. Y le voy a dar un nombre. Mm, ecuación de forma, ¿no? La ecuación de forma. Y ok. Y ya está. Le aplican un zoom extens. Y ahí está. Los puntitos. Medio que algo no cuadra, ¿no? Entonces, pero no hay problema. Los puntos, van a ir a darle propiedades. Aquí lo van a colocar ninguno. Y aquí lo van a editar. En display, no, en market, aquí en la escala le van a colocar 0.01. Fíjense bien dónde estoy colocando. Aplicar, aceptar. Aplicar, aceptar. ¿No? Ahí está. La ecuación de forma que ustedes tenían en el Excel, que lo van a calcular, ¿no? En el Excel, aquí está. Que yo lo tengo aquí. A ver, aquí está. Aquí está para X, Y. Esta es la ecuación de forma. Estos son los puntitos. Del Excel lo he llevado al bloc de notas, que lo están viendo aquí. Ahí está el bloc de notas. Y del bloc de notas me he ido al Civil 3D. ¿Ya? Entonces, ¿alguna pregunta está ahí? Algo que no hayan entendido, algo que quieran que repita. Ok, todo bien entonces. Entonces, cuando ustedes empiezan a calibrar esta parte del dibujo de los puntos, eh, voy a traer, voy a traer a este dibujo un rato lo que es la parte de los dibujos de mi pizarra. A ver. Mm, 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 mm. Aquí está. Sí, estoy trayendo este dibujo. Fíjense, estoy en este punto, a ver dónde está, lo voy a anunciar con un puntero. Estoy en este punto, aquí. Esta es la ecuación de forma, ¿sí? Ustedes van a buscar el punto de tangencia y van a aplicar lo que es la parte
Al ustedes encontrar el punto de tangencia, van a ubicar lo que es la parte del vertedero de 2 a 1. O sea, van a asumir la pendiente 2 a 1. ¿Sí? Una vez que hayan el punto de tangencia. Ahora nos corresponde hacer aquí el cimacio. Esto. ¿Sí? Esto hay que hacer. Yo os voy a explicar aquí, con este dibujo, aprovechando, voy a hacer un dibujo para unos valores aquí. Simplemente es AutoCAD, ¿no? ¿Ya? Pero voy a traer un ejemplito para que ustedes puedan verlo con ejemplos prácticos, con numeritos, para que puedan visualizar esa parte. ¿Ya? A ver, ahorita les voy a traer los datos para que ustedes me puedan seguir y puedan ver cómo voy a dibujar. Ahora sí, vuelvo a repetirles. Este es X sub C, ¿no? Este es X sub C y Y sub C. Entonces aquí está el valor de X sub C. Este es X sub C y Y sub C. Aquí están los valores, ¿no? Este ejemplo. Entonces aquí tengo que dibujar esa curvita característica. Aquí. Entonces, ¿cómo vamos a aplicar? Radio 1. Fíjense. Es radio 1. Entonces, voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer un círculo. ¿Sí? Un círculo. Me voy a fijar cuánto es el radio.
0.459. Y con una línea del vértice, aquí ya tengo el radio. Fíjense, ese es el radio 1, ¿no? Entonces, esto por eliminar, un dibujo auxiliar, nuevamente un círculo aquí y 0.459. Ahí está parte de la curva, ¿ok? Ahora, tengo que restar, o sea, tengo que hacer un círculo, ¿sí? De la siguiente manera. Tengo que restar el radio 1 menos el radio 2. ¿Cuánto me sale? Voy a hacer una simple resta. El radio 1 menos el radio 2. Sale 0.264. ¿Sí? Sale 0.264. ¿Ya? A ver, se va a agotar la batería de mi celular. Esperen un ratito. Perdón, de mi laptop. Voy a conectar. Esperen un ratito. Ya, ahora sí. Continuemos. Estamos haciendo lo que es el R1, ¿no? Fíjense. Ahora necesitamos el R2. Pero para el R2 tenemos que restar. Sí, para el R2 tenemos que restar R1, ¿no? Al R1 le vamos a restar R2. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Sale 0.200. Entonces, vamos a hacer un círculo de la resta de los radios y sale 0.264. Y vamos a hacer otro círculo aquí con el nombre de, eh, con el radio 1, perdón, con el radio 2, 0.195. Fíjense, en este punto se intersectan, ¿sí? Fíjense la intersección. En este punto se intersectan, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, vamos a generar un R2.
para que se visualice y pueda conectarse con la, nuevamente, otro círculo aquí en la intersección y le vamos a dar con el radio 0.195 y listo. Empezamos a cortar lo que nos sirve. Por ejemplo, estos dos diámetros, pues ya no me sirve. Solo me he quedado con estos. Recapitulando. Sí, he hecho la resta de R1, R2 y he hecho centro aquí, en esta parte, para que lo puedan ver. He hecho centro aquí, de la resta de R1, R2, un círculo. En este punto, he hecho simplemente un círculo con el radio 2. Estas dos circunferencias se han intersectado en un punto. Y ese punto, simplemente he hecho otro círculo, que es el que están viendo con el radio 2. Listo. Lo único que hay que seleccionar es empezar a cortar Dream. Y vamos a cortar, por ejemplo, esto. Ya no sirve. Esto tampoco sirve, ¿no? Fíjese cómo se intersecta. Esto también ya no sirve. Y esto también ya no sirve. Lo demás es eliminable. Eliminar. Y esto también eliminar. Y bueno, esto también ya está por demás. Donde con un comando L, ahí viene el parapeto. ¿Sí? Que en este caso, para el ejemplo que yo les he realizado, es 0,5. Y ahí está. Vayan viendo cómo voy tomando forma, ¿no? Del vertedero. Ahora estos puntos hay que unirlos con una polilínea. Pero antes, ustedes van a hallar en algún punto de la curva, van a hallar lo que es el punto de tangencia. ¿Sí? Ustedes van a hallar el punto de tangencia. Entonces, yo lo voy a anotar aquí. Punto de tangencia. Lo voy a escalar. Perdón. Y aquí está. Entonces, con la polilínea, vamos a ir uniendo desde el punto 1 hasta el otro puntito, al otro puntito, al otro puntito, al otro puntito, al otro, hasta el punto de tangencia. Listo. Y paramos de contar. ¿Sí? Claro, tenemos más puntos, ¿no? Pero ustedes van a calcular en la coordenada X, ¿no? En la coordenada X, aquí en la coordenada X, y van a calcular en la coordenada Y el punto de tangencia. Si ya saben que hay que derivar, hay que igualar a la pendiente, aguas abajo, y la pendiente es 2:1 o 3:2, es lo mismo, ¿no? Entonces, a ver, para no adelantarme, ¿alguna pregunta? ¿Alguna consulta? Fácil, ¿no? O sea, estamos repasando un poquito lo que es AutoCAD, pero es la manera como se hace vertederos, ¿sí? Es la manera como se hace vertederos. ¿Listo? Entonces, con eso voy a borrar. Y a partir de ahí, ¿no? A partir de ahí, em, con un comando en línea, ortogonalmente, puedo ir
de 2, no, 0.2, 0.1. Listo. Con un comando línea, agarro esta pendiente. Esta tiene una pendiente 2:1, donde simplemente, ahora, ¿hasta dónde tengo que alargar esta pendiente? Simplemente 1 con la intersección del punto de tangencia, que está ahí, fíjense, y a través ahí tengo que determinar, aquí es aguas arriba. ¿Dónde va a ser la cota aguas abajo? Puedo determinarlo aquí, ¿no? Ustedes van a definir esta cota aguas abajo en función a la altura de los ríos en la que están. ¿Qué cota tendrán? Se les va a asignar a cada consultora la cota. Entonces, esa cota tiene que estar ahí. ¿Cuál será? Sabemos, ¿no? Ustedes en el río y visualizan y van a colocar, por decir, estoy en la cota 2500. Listo. Aguas arriba igual tienen que hacer su acotamiento, ¿sí? Acotamiento, aguas arriba, aguas abajo. ¿Para qué? Para que esta pendiente de que está 2:1, simplemente con el comando extender, pueda llegar ahí, ¿sí? Listo, ¿ya? Y hasta ahí es el vertedero. Pero aquí nosotros tenemos que hacer una transición, ¿sí? Aquí nosotros tenemos que hacer una transición, ¿sí? Obvio, no se olviden que del punto de tangencia hasta la cota, ¿no? Aguas abajo, se mantiene la pendiente 2:1. Entonces, aquí tenemos que hacer nosotros una transición. Y esa transición es la que les he mostrado aquí. Ahí está. Para realizar la transición, fíjense la pendiente 2:1. Para realizar la transición, el radio, este radio, es 2 veces la altura sobre la cresta. En nuestro caso, la altura de la cresta era 0.97. 0.97 por 2 sale 1.94. ¿Ya? Sale 1.94. Ahora, a ver, para ver si es que están siguiendo o no. eh, por 2 puntitos, por su proyecto. Ya en el chat voy a estar atento. Calcúlenmelo esta T. Saben que radio es 1.94. Beta está aquí, 34 grados. ¿Cuánto sale T? Al primero que lo escriba en el chat, tiene 2 puntitos en su proyecto adicional. Ya. Mauricio Jafet, ¿no? Soto. Mauricio Soto. Ya me haces acordar. Sacarle un screen a la pantalla, y ahí me muestras tus 2 puntos cuando estemos calificando tu proyecto. Ya, entonces, Mauricio Soto dice que es 0.59. Sí, entonces 0.59. Nos vamos al dibujo. Entonces, ¿cómo se calcula? Esos 0.59 que han calculado, se mide, se hace un radio y se hace 0.59. Paralelo a eso, activities el ortogonal. ¿Y cuánto es el radio? 1.94, ¿no?
Fíjense, esto ya no me sirve, lo elimino. Y ahí un circulito, ¿no? A ver, esto medio que no me está ayudando mucho. Aquí. Ahora sí, un circulito, un centro ahí, con radio de 1.94. Seguro que salía 0.59. A ver, vamos a revisar, tal vez nos hemos equivocado. 0.59. ¿Sí? A ver, voy a revisar mi cálculo. Sí, sale 0.59. Ya, vamos a revisar, voy a revisar esta parte de la fórmula. Ya, voy a revisar esta parte de la fórmula y les voy a dar los valores que tienen que dar cabalito. Ya, ya. A ver, ¿dónde está el círculo? Ya. A ver, préstame atención. Esta fórmula del T está variando en algo. Entonces, esta fórmula de T lo voy a corregir y lo voy a subir al grupo para que solamente esta fórmula lo voy a verificar biencito
y cómo poder calcular. El radio no cambia nada. Esta fórmula T es la que me está variando. Entonces lo voy a revisar la bibliografía y les voy a pasar para que ustedes puedan aplicar bien esta fórmula. Porque este T que ustedes están viendo aquí, este es este T. Entonces, este T es el que hay que calcular. Y una vez hay que usar una perpendicular a 90 grados de este radio. Hacen círculo y sale. Que tiene que intersectar este con este. Así como les estoy mostrando aquí. ¿Sí? Simplemente que el T es lo que está variando. Y ahí, bueno, ya pues aplican un Dream. Fíjense. Fíjense, no intersecta, ¿no? ¿No? Entonces, esta falla es la que no tiene que ocurrir. Tiene que intersectar cabalito para que haga esta curvita. ¿Sí? Entonces, eso es por la falla del T. ¿Sí? Es por la falla del T. Por ejemplo, aquí yo lo tengo ya bien hechito. Fíjense. Y no intersecta en nada. No tiene ninguna falla. ¿Ya? Entonces, lo único que está fallando es la fórmula del T, que lo voy a revisar y les voy a pasar cómo calcular. Una vez que calculen la longitud T, proponen una perpendicular del radio, ¿sí? De, de este radio, este, y este T, bueno, pues hay que calcular nuevamente, verificando, ¿no? Pero vamos a aprovechar este dibujo que ya lo tengo hecho. ¿Ya? Listo. Una vez que haya terminado, pues lo eliminas y ya está. Lo recortas también. Y ahí está el perfil. No es necesario extender mucho. Suficiente es eso. Ahora les estoy mostrando esto para que vean cómo constructivamente se construye un vertedero Krieger. Claro, hidráulicamente lo único que calculamos es esto. Diseñamos. Constructivamente es una de las formas. Ustedes están viendo en su pantalla. Es una de las formas, ¿no? Entonces, fíjense, es una de las formas. Y fíjense que está acotado, ¿no? Lo único que yo les voy a pedir el acotamiento es aquí, sí, ¿no? Aquí, en el centro. Y les estoy presentando un plano como ejemplo, cómo tiene que ser su plano del vertedero Krieger. Esto es lo que, bueno, esto es más un disipador, fíjense, pero nosotros, por el tema factor tiempo, no hemos llegado a hacer el disipador. Entonces, su plano tiene que estar hasta aquí nada más, todo esto. Su plano tiene que tener, a ver, su plano tiene que tener todo esto. Esto también, ¿sí? Fíjense el acotamiento, la altura. Aquí ya no les puedo enseñar porque eso es dibujo técnico en la materia de primer semestre. Acotamiento, ¿no? Fíjense, aquí Y es igual a la función. ¿Qué función? Aquí tiene que entrar la ecuación de forma, ¿no? La cota, muy importante, aguas arriba, aguas abajo, ¿no? La altura del cresta. No es necesario la altura del agua, pero sí de la estructura.
Y por último, vamos a aprender a hacer la vista isométrica. ¿Sí? Vamos a hacer la vista isométrica. ¿Ya? Entonces, ya les he enseñado a dibujar cómo se realiza un vertedero Krieger. Aquí. Falta afinar la ecuación T, nada más. Y con eso ya estamos. Entonces, su plano de su vertedero tiene que tener esta similitud. Estoy mostrando como ejemplo. ¿Sí? Como ejemplo. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Consultas? No hay, ¿no? Ah, sí, un favor. ¿Será que puede volver a explicar de manera rápida del cimacio ese, cómo sacó los radios? Ya. Aquí, esa es la curva del cimacio. Este es el vertedero de forma, ¿no? El cimacio es este, ¿no? Ya. A ver, de manera un poquito aceleradita, ¿no? Lo primero que vas a hacer es sacar el radio 1, que en este caso es 0.459. Y con un círculo, haces centro ahí y automáticamente sacas la misma circunferencia con el radio 1. Fija, ya tienes parte de la curva. Ahora para el radio 2. Para el radio 2 vas a hacer una resta, ¿sí? Vas a hacer una resta del radio 1 menos el radio 2. ¿Cuánto sale eso? 0.459 menos 0.195. Igual, 0.264. ¿Sí? Círculo, nuevamente aquí, y ahora anotas la diferencia de radios. 0.264. Nuevamente otro círculo, te vas a ir aquí, y este va a ser el radio 1, que en este caso es 0.195. Centro justamente en el vértice cuando termina, ¿no? X, esto es YC y esto es XC, ¿no? A esta coordenada está este punto. 0.195. ¿Ves? Se intersectan aquí, en este punto. En esa intersección, aplicas radio 1, que es nuevamente 0.195. Listo. Estas dos no te sirven, lo eliminas y simplemente te quedas con la curva. Seleccionas, aplicas un trim o recortar. Por ejemplo, esto ya no sirve y esto tampoco sirve y solo nos quedamos con la curva. Tampoco sirve y lo eliminas. Y ahí está el cimacio. Y bueno, lo otro es la importación de puntos. Aquí para el radio de curvatura, lo único que necesitamos en la intersección, el T, y una vez que tengamos el T, recién vamos a sacar este radio de curvatura que es la transición. Listo, y eso es el vertedero. Ahora ustedes le van a dar una disposición constructiva, ¿sí? ¿No? Les estoy mostrando un ejemplo para que ustedes le den una disposición constructiva. Porque es un plano lo que tienen que presentar, ¿no? Aquí es otra forma de dar una disposición constructiva. ¿No ve? Aquí es una forma, aquí hay otra,
Entonces, pueden elegir la que gusten, porque hidráulicamente solamente hemos calculado esto. Lo demás es una disposición constructiva. Está bien, ahora sí. Y una consulta más. Los factores K y N, eso vamos a hallar con una pendiente uno o 2, dijo, ¿verdad? ¿Sí? Los factores K y N, ¿sí? En este caso es para vertical. Este es aguas arriba, ¿no? Ujú, Esto, aguas arriba, ¿sí? cero mm, punto uno. Aquí está la relación. Sale a 0.1 y vertical. Y 1 a 3, ¿no? Lo mismo aquí, vertical. Estas aguas arriba. Estos K y N son para aguas arriba, no aguas abajo. ya está bien, ¿no? Sí, estaba confundiendo, creo. Sí, sí, Mm, estos aguas arriba. Aquí es 2 a 1, 3 a 2, ¿no? Eso no cambia. Y intersecta con la pendiente o con el terreno aguas abajo. Este T es la única ecuación que les tengo que afinar. Hacen centro aquí y radio T. Y de ahí con una perpendicular con el radio, que es este radio, un círculo y se va a dar la intersección. ¿Sí? Los recortan, ¿no? Se va a intersectar. Tiene que intersectarse aquí y aquí. Si la fórmula está bien aplicada, este T está bien aplicado, con el radio, perpendicularmente, tiene que intersectarse aquí y aquí. De eso no hay duda. está bien, ahora sí, gracias. Y listo, eso nomás es. Aquí les estoy mostrando un formato de cómo tienen que presentar sus planos. La vista isométrica mm, lo vamos a dejar eh, para el segundo proyecto. SketchUp lo vamos a dejar para el segundo proyecto. Nos vamos a lucir. Aquí no, tienen harto que hacer, tienen que delimitar, tienen que calcular las curvas IDF, tienen que calcular el caudal racional, tienen que diseñar, tienen que dibujar. Tienen harto trabajo. Hacerlo esto más es cargarles mucho. Sí lo vamos a hacer para el segundo proyecto con un poco más de tiempo. ¿Ya? Entonces, simplemente quiero ver en sus planos así. Perfil de vertedero tipo Krieger, lo van a escalar obviamente, lo van a acotar, porque esto, sobre todo este Krieger, lo voy a verificar en función a sus cálculos que tiene. Ya sea el cimacio, ya sea el vertedero, la ecuación de forma, el T o el R, cualquiera. Y más voy a hacer prevalecer los cálculos a mano. ¿Sí? Si me dice, tengo un Excel, primero los cálculos a mano, luego el Excel. ¿Sí? Y el Excel sí o sí lo tienes que hacer porque tienes que hacer tu bloc de notas. Aquí, ¿no? Sí o sí tienes que hacer tú. O sea, no hay otra. ¿Sí? Entonces, para que hagas tu bloc de notas, igual. ¿Ya? Entonces, eso chicos, que el tutorial o la clase del curso sea hasta aquí. Ustedes se puedan preparar, desarrollar con este curso. Estoy grabando las dos clases, ¿ya? Que he tenido. Entonces, lo voy a subir al link Mega y lo voy a compartir solamente con el grupo de WhatsApp. ¿Sí? Solo el grupo de WhatsApp. Ya, yo lo voy a hacer personalmente. ¿Sí? Entonces, de manera, entonces hoy arrancamos el proyecto. Hoy estamos 23. Se estima por lo menos un lapso de casi 2 semanas para que puedan hacer este proyecto. Entonces, dudas, consultas, preguntas en la clase. En la clase. ¿Ya? Pero
Vamos a estar avanzando el día lunes, martes, igual. Voy a estar con ustedes. Pero más va a ser una clase asincrónica de dudas. Y el jueves, que es la clase de la auxiliatura, eh, voy a ver la situación en la que estamos viendo el avance para poder ir avanzando un poco porque nos va a pisar el tiempo para el segundo proyecto, pero no quiero cargarlos. Necesito de que primero se enfoquen en esta parte. Entonces las subsiguientes clases van a ser sincrónicas y a la vez virtuales, de preguntas puntuales de aquí, de este diseño, de este hito, del otro hito, de toda esa situación. ¿Sí? Eh, Eso es lo único que vamos a estar haciendo durante las clases. ¿Ya? Entonces, si no hay más preguntas, consultas, ahorita voy a subir el link del tutorial, que ya lo tengo listo. Lo voy a subir para que vayan descargándolo. Y como les he explicado durante todo el desarrollo del curso, el primer proyecto es hasta aquí. Y voy a desarrollar una guía para que puedan terminar hasta aquí. ¿Sí? Voy a desarrollar esa guía. Si no hay más consultas, chicos, alguna pregunta o alguna curiosidad. Ya, en cuanto a los puntos o a las áreas asignadas, ahorita les voy a ir enviando también, para lo que voy subiendo ya los videos para las clases. Entonces, con eso ya van a estar. La fecha de entregas, les adelanto, es el 5 de noviembre. Eh, lo voy a juntar en la guía del proyecto. El horario lo voy a establecer ahí. ¿Sí? Entonces, vayan trabajando, ya tienen un proyecto que demostrar donde tienen que ver las habilidades que les he ido detallando y ensayando. ¿Sí? Entonces, preguntas, consultas en la clase del día lunes. ¿Sí? Pero vayan desarrollando con calma. Tienen 2 semanas, casi 2 semanas para poder entregar este proyecto. ¿Ya?